Bien, hemos cerrado la unidad 1 con los fundamentos teóricos del ciclo de inteligencia y ahora vamos a entrar en materia. Vamos a la unidad 2, donde realmente nos ensuciamos las botas. Esta unidad trata sobre las técnicas de obtención y procesamiento de información y vamos a arrancar con la que, en mi opinión, es la disciplina más antigua, la más compleja y la más importante de todas, la inteligencia de fuentes humanas, o como la conocemos en el argot policial y militar, HUMINT, por sus siglas en inglés, Human Intelligence. Miren, hoy en día estamos fascinados con la tecnología. Hablamos de OSINT, inteligencia de fuentes abiertas, de revisar redes sociales, de SIGINT, inteligencia de señales, de interceptar comunicaciones, de drones, de cámaras con reconocimiento facial. Todo eso es valiosísimo, no me malinterpreten, pero les aseguro algo, después de más de 20 años en esto, nada, absolutamente nada, reemplaza al ser humano. La tecnología nos da el qué, el dónde y el cuándo. El Jumint nos da el por qué. La tecnología puede interceptar una llamada, pero la fuente humana te dice qué sintió el interlocutor, si estaba nervioso, si estaba mintiendo, si ocultaba algo. La tecnología nos da datos, el Jumint nos da intenciones, motivaciones, miedos, planes futuros. Piensen en su vida cotidiana. Si ustedes quieren saber qué pasa realmente en su barrio, ¿qué hacen? No ponen un dron. Hablan con la señora de la tienda, que ve quién entra y quién sale. Hablan con el guardia de la esquina, que sabe qué carro no pertenece a la zona. Hablan con el vecino que pasea al perro a las 5 de la mañana. Eso en esencia es Juminte en su forma más básica. Ahora, en la inteligencia policial, esto se profesionaliza. El propósito de este contenido, de esta primera parte, es entender cómo identificamos, evaluamos y empezamos el proceso de gestión de estas fuentes. Y quiero ser muy claro desde el inicio. No toda persona que nos da información es una fuente humana en el sentido técnico. Hay una gran diferencia entre un testigo, un denunciante y una fuente. El testigo nos narra un hecho pasado que presenció. El denunciante activa el sistema judicial. La fuente, en cambio, es un activo que nosotros, como agencia de inteligencia, identificamos, reclutamos y gestionamos proactivamente para obtener información que de otra manera sería inaccesible. Es una relación continuada, sistemática y sobre todo secreta. Aquí es donde entra la primera fase de nuestro trabajo, quizás la más difícil, el spotting o la identificación. No podemos simplemente poner un anuncio en el periódico que diga "se busca informante". Tenemos que ser cirujanos. Debemos preguntarnos, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Tomemos un caso contextualizado en el Ecuador actual. Digamos que tenemos un problema grave de extorsión, las llamadas vacunas, en un distrito comercial aquí en Quito, en La Michelena, por ejemplo. Ya sabemos qué banda opera ahí. La investigación tradicional, patrullaje, cámaras, no funciona porque hay miedo, la gente no denuncia. Necesitamos penetrar esa organización. ¿A quién buscamos? No podemos reclutar al líder, es imposible. Pero, ¿qué tal si identificamos al recolector, al motorizado que pasa cobrando, o a la novia de uno de los miembros de la banda, o al dueño de un local que está siendo extorsionado pero que por su posición tiene contacto directo con ellos? El primer criterio es el acceso. ¿Tiene esta persona acceso a la información que yo necesito? Si quiero saber quién da las órdenes en esa banda de extorsionadores, hablar con el que solo pinta grafitis no me sirve. Necesito a alguien que esté en las reuniones o que escuche las conversaciones. Recuerdo un caso en el que la fuente más valiosa que tuvimos fue el contador de una organización de lavado de activos. Él no era violento, no era un criminal duro, pero tenía acceso a todos los libros contables, a las rutas del dinero. Tenía el acceso que necesitábamos. El segundo criterio, y quizás el más importante, es la motivación. ¿Por qué una persona traicionaría a su organización, a su familia, a su comunidad, para hablar con nosotros, la policía? Si no entendemos la motivación, estamos construyendo sobre arena. La gente asume que siempre es dinero. Y sí, el dinero es un motivador, lo que llamamos MICE, money, pero rara vez es el más fuerte o el más seguro. Las motivaciones más fuertes son las emocionales. La venganza. Pasa en la vida cotidiana y pasa en el crimen. Un miembro de la banda que siente que no le dieron su parte justa del botín. Un subordinado que fue humillado por su jefe delante de todos. Un caso que manejamos hace años en Manabí. Logramos reclutar a un miembro de una banda de narcotráfico porque su jefe había empezado una relación con su esposa. El ego y el despecho son más poderosos que cualquier soborno. Otras motivaciones, la ideología,
gente que realmente cree que lo que hace la banda está mal y quiere detenerlo, el ego, sentirse importante por hablar con la autoridad, sentirse más listo que los demás, o incluso la coerción, aunque esta es la más débil y peligrosa, hablas con nosotros o te procesamos por esto. Pensemos en el contexto de la minería ilegal en la zona norte del país, en Imbabura o Esmeraldas. Una operación de esas no se monta sin corrupción. Necesitamos saber qué funcionarios públicos están involucrados. ¿A quién buscamos? Quizás a un funcionario de nivel medio del Ministerio de Ambiente, uno que sabemos que es honesto pero que está siendo presionado por sus superiores para firmar permisos. Su motivación no es dinero, es conciencia o miedo a terminar implicado. Esa es la persona que debemos identificar y evaluar. Este primer paso, esta radiografía de posibles fuentes, es el 90% del éxito de una operación UMINT. No se trata de salir a pescar a ver quién habla, se trata de un análisis quirúrgico. ¿Quién tiene el acceso? ¿Cuál es su motivación? Y esto es vital, ¿es confiable? Porque una fuente que nos miente, que nos da información falsa, es peor que no tener fuente. Nos hace perder tiempo, recursos y, peor aún, puede estar haciéndonos una operación de contrainteligencia. En el Ecuador de hoy, con grupos armados, con GDOs, grupos de delincuencia organizada, como los lobos o los choneros, que tienen tanta penetración, el trabajo de Jumint es de altísimo riesgo, pero es la única forma de anticiparnos. No sacamos nada con capturar al sicario, si no capturamos al que le paga, y a ese solo llegamos con inteligencia humana, con alguien que nos diga la reunión es tal día, en tal lugar. Para cerrar esta primera parte, la inteligencia de fuentes humanas es un arte y una ciencia. Es la ciencia de la evaluación, pero es el arte de la psicología humana. Es entender por qué la gente hace lo que hace. En las siguientes clases veremos cómo, una vez identificado este candidato, realizamos el acercamiento y el reclutamiento, pero si la identificación y la evaluación fallaron, todo lo demás se derrumba. Habíamos quedado en la importancia de la evaluación, en esa radiografía que hacemos del candidato a fuente. Quiero profundizar en esto 10 minutos más porque aquí es donde se ganan o se pierden las operaciones de inteligencia. Miren, encontrar a alguien con acceso y motivación es solo el primer filtro. Es como encontrar a alguien que sabe patear un balón. Eso no lo hace futbolista profesional. Ahora tenemos que ver si puede jugar bajo presión, si sigue las reglas, si es disciplinado. En UMINT, a esta segunda fase, la llamamos la evaluación de idoneidad y fiabilidad. Y les voy a ser brutalmente honesto, la mayoría de los candidatos que identificamos se caen en esta fase. ¿Qué evaluamos exactamente? Primero, la estabilidad. ¿La persona es emocionalmente estable o es impulsiva? Si su motivación es la venganza, como en el caso que mencioné en Manabí, esa venganza lo hace errático, lo hace tomar riesgos innecesarios. Una fuente inestable es un riesgo andante. Puede que un día, en un arrebato de ira, le cuente a todo el mundo que habla con la policía, o peor, puede intentar usar la información que nosotros le damos para sus propios fines. Segundo, evaluamos su historial de veracidad. ¿Es un mentiroso patológico? ¿Es un fanfarrón? ¿Es alguien que exagera para sentirse importante? Esto es un problema clásico, especialmente con fuentes motivadas por el ego. Querrán impresionarnos. Si no tienen información real, se la inventarán. Y ahí es donde caemos en lo que llamamos intoxicación de la inteligencia. Recuerdo un caso que tuvimos en Guayaquil, en una investigación sobre contaminación de contenedores en el puerto. Teníamos un candidato a fuente, un operador logístico que tenía acceso a los manifiestos de carga. Perfecto. Su motivación era el dinero. Tenía deudas de juego. Empezó a darnos información, y las primeras 2 entregas fueron verificadas, eran correctas, pero se volvió codicioso, quería más dinero, más rápido, empezó a inventar cargamentos, nos decía, el contenedor X, Y Z va cargado, montábamos vigilancias, seguimientos, gastábamos recursos, hombres, tiempo, y el contenedor estaba limpio. ¿Qué pasó? Nos estaba ordeñando. Nos daba lo suficiente para mantenernos interesados, pero la mayoría era basura, perdimos meses. Una fuente no fiable no es un activo, es un pasivo que nos drena recursos. Y esto me lleva al tercer punto de la evaluación, el riesgo y el control. Tenemos que hacernos 2 preguntas. ¿Es demasiado arriesgado para nosotros manejar a esta fuente? ¿Y es demasiado arriesgado para la fuente trabajar para nosotros? Pensemos en el contexto ecuatoriano actual, con los GDOs operando con niveles de violencia extremos.
Si identificamos a la pareja de un cabecilla de nivel medio, tiene acceso, su motivación puede ser el miedo o que la maltrata. Pero, ¿qué tan controlada está ella? ¿Le revisan el teléfono todos los días? ¿La siguen? Si intentamos contactarla, ¿la estamos sentenciando a muerte? La seguridad de la fuente es nuestra responsabilidad número uno. Si en nuestra evaluación determinamos que no podemos garantizar su seguridad, no podemos proceder. Es un principio ético, pero también práctico. Una fuente muerta no da información. Y sobre el control, una fuente debe ser manejable, debe seguir instrucciones al pie de la letra, instrucciones de seguridad. Solo me llamas de este teléfono. Nos vemos solo en el lugar seguro X. No escribes nada. Si evaluamos que el candidato es indisciplinado, que es descuidado, que le gusta alardear, es un riesgo para él y para nosotros, los oficiales de caso. Piensen en esto como en su vida personal. Ustedes tienen un secreto muy grande, algo que podría costarles el trabajo o una relación. ¿A quién se lo cuentan? No se lo cuentan a su amigo que habla de más, que es boca floja. Se lo cuentan a alguien discreto, estable y en quien confían plenamente. En la inteligencia policial es exactamente lo mismo, pero multiplicado por 1000, porque aquí los secretos valen vidas y la seguridad nacional. Así que para cerrar esta idea, la identificación, acceso y motivación es el arte de encontrar la aguja en el pajar. La evaluación, estabilidad, veracidad, riesgo y control es la ciencia de asegurarnos de que esa aguja no esté envenenada y de que no nos vayamos a pinchar nosotros mismos al agarrarla. No se trata solo de qué información tiene, sino de quién es la persona que la tiene. Un error en esta evaluación, y podemos terminar con una operación fallida, recursos desperdiciados, o en el peor de los casos, un oficial o una fuente comprometida. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.